As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? De semana europea, ¿eh? Semana europea en el Corte Inglés, eso se dice ya, no se dice. No sé si funciona eso de marketing en este mundo ya global, Javier, pero hemos disfrutado con estos partidos de ida. Ha habido Conference, ha habido Europa League y ha habido Champions, como digo, primero con el derbi madrileño, que ganó el Madrid por la mínima, 2-1, y después con la sufrida, trabajada, heroica victoria del Barça, que estuvo con 10 desde el primer tiempo en Lisboa y ganó 0-1 con un gol de Rafinha. Empezamos por el derbi madrileño. ¿Qué te pareció? Y luego te voy a contar yo mi versión o como mi visión. Y no sé si te ocurre a ti alguna vez que ves un partido y tienes una ligera sensación de haber visto otra cosa un poco diferente a lo que los demás están diciendo y contando. Y es una sensación un poco rara. No sé, ahora te cuento por qué. ¿Tú cómo lo viviste o qué te pareció? Hombre, ahora solo puedo pensar en qué tienes la opinión distinta. Sí, es como lo de los penaltis, ¿no? Como que empiezas a sobrepensar si él sabe por dónde va a tirar el penalti, pero entonces claro, ya se va a adelantar, entonces ya estoy pensando. Vuelves a la idea original, sí. Quizá no vio tan superior al Atlético de Madrid en ese tramo intermedio del partido, como se dice, quizá, no lo sé. Yo por orden cronológico, primero quería reseñar la entrada al partido de Javi Galán, o sea, muy mía, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que le ganó la espalda a Rodrigo en el primer gol, con ese pase fantástico de Valverde, y luego estuvo a punto de cometer un penalti también en una jugada con Rodrigo. Y digo, muy mía la entrada de Javi Galán, pero nada mía la manera de reponerse que tuvo en el partido. O sea, que le doy... Yo pensaba en cómo lo estaría pasando él, ¿no? Que era un poco cerrar el círculo, porque su círculo en Atlético se abrió en un derbi también. ¿Recuerdas que entró Javi Galán y mejoró mucho al equipo contra el Real Madrid? Pero yo me hubiese hundido. O sea, yo hubiese simulado una lesión en el minuto 10. En el minuto 10 hubiese hecho al Cholo ahí un gesto, no sé qué, me duele aquí y no hubiese vuelto, ¿no? Quizá eso diferencia a un futbolista profesional de nosotros. Además, en el caso de Simeone, que es uno de esos entrenadores que los despistes defensivos o los descuidos te los penaliza especialmente o que es muy duro con eso. Con otros entrenadores a lo mejor pues tiene la sensación de que un error son más benevolentes. Simeone esas cosas se suele enfadar muchísimo. Y encima lo tenía en la banda, estaba en el peor sitio posible, estaba justo al lado del área técnica la mayoría del tiempo, lo pasaba ahí Javi Galán, ¿no? Que no te puedes esconder de ninguna manera. Sí, y que hay a lo mejor 80.000 personas en el Bernabéu y en un campo además hostil porque eres el rival directo y a ti te preocupa o sea, estás como evitando no mirar a Simeone, que es el único que te debe dar miedo en esos momentos como jugador del Atlético de Madrid en esas circunstancias. Sí. Y luego, como te comentaba, pues una vez en ventaja el Madrid, nos dimos cuenta un poco que está lejos de su potencial, ¿no? Quizá otro Madrid pues hubiese manejado mejor esa fase del partido que ocurre después de que acaba la novedad, que hablamos a veces, ¿no? De
la efervescencia de los primeros minutos, pues faltó algo de fútbol, ¿no? Cuando la cosa se serena y se ve realmente el esqueleto de un equipo, pues se me quedó algo corto. El Real Madrid, consciente de pues, que tenía alguna baja que podía pesar. Y luego vi al Atlético de Madrid un poco algo que hemos visto a menudo contra el Real Madrid, sobre todo en Champions. No diré falta de ambición, pero que no se lo creyó del todo. Cuando tuvo el partido después del golazo de Julián Álvarez, que jugador que descubriste tú, como toda España sabe, nos avisaste de lo bueno que era, que te puedes colgar otra medalla, pues creo que a veces le falta un poco ahí de creérselo al Atlético de Madrid, ¿no? Incluso el cambio que hace de sentar a Griezmann y meter a todo central, es verdad que luego inmediatamente entran Sorloth y Correa, ¿no? Pero que faltó un puntito, ¿no? Y en un partido muy parejo pues apareció la calidad de Brahim, que también es muy bueno, y no sé si nos avisaste, creo que también, lo descubriste tú, Javier, y mete un golazo que deja para la vuelta pues muy abierta la vuelta. La teoría del folclore está intacta. Mi visión del partido es que creo que se ha sido un poco duro con el Real Madrid, y sabes que yo suelo ser muy pesimista o muy exigente o negativo, pero creo que el partido en la primera parte fue bastante baño del Madrid y tuvo varias ocasiones y estuvo muy cómodo. Y es verdad que luego mete ese gol de la nada Julián Álvarez, que mete en el partido del Atlético de Madrid y les hace creer que es un golazo impresionante y con un mérito además por el escenario y por el momento y por la fe que tiene. Pero creo que el Madrid, por supuesto, que es exactamente lo que dices tú, de que en otras circunstancias, en otro momento, este partido del Madrid sale con un 3-1 o un resultado un pelín más amplio. Pero, por ejemplo, Luis Nieto, cronista de los partidos del Madrid, comentaba que el Atlético de Madrid había sido superior durante una hora. Yo no vi eso en absoluto, yo creo. Yo creo que el Madrid fue superior al Atlético de Madrid en la mayor parte del partido, que el Atlético de Madrid resistió bien, no titubeó tampoco tantísimo, supo estar en esos momentos más complicados, pero que creo que el Real Madrid para mí fue superior, que luego, claro, todo esto lo tienes que añadir el horripilante partido que hace Mbappé, por ejemplo, y Vinicius un pelín también, pero Vinicius al menos tuvo 3 ocasiones o estuvo en posición de crear peligro. Es que Mbappé todo lo hizo mal, todas las decisiones las tomó mal. Fue un partido que no se puede permitir, yo creo, Mbappé si quiere dejar sello en el Madrid. Estos partidos para mí no son de una superestrella. Sí, no estuvo bien Mbappé, pero yo hay cosas que a veces no entiendo. O sea, yo vi a Vinicius muchas veces en zonas de Mbappé, por ejemplo, que es algo que contra el City no vimos. O sea, contra el City Vinicius estiró el campo, estiró la lona por la izquierda y ahí hubo muchos espacios, ¿no? Y no sé si empujado por Brahim o por una decisión táctica, algo que pareció el partido del Betis también, ¿no? Yo lo vi más cerca de la zona interior y ya contra un rival que se va a cerrar mucho y con un compañero, Mbappé, que es mucho mejor con espacios, pues complicaba un poco el asunto, ¿no? Creo que ahí tiene Ancelotti de nuevo faena para encajar las piezas. Y luego lo que dices sobre si fue superior al Atlético de Madrid o no, creo que a veces en estas eliminatorias, cuando alguien juega fuera de casa, cuando el equipo de fuera de casa iguala el partido, tendemos a verlo superior, ¿no? Que simplemente a lo mejor coger un respiro con la pelota 5 minutos y como que realmente tiene más mérito, ¿no? Que fuera de casa, aunque el fútbol se está igualando en ese aspecto,
pero quizá se valora un poco más, ¿no? El mismo control que pueda tener el equipo de casa se da por hecho y fuera, pues como a lo mejor se tiende a sobrevalorar. También hay que tendemos a juzgar a estos dos equipos, Real Madrid y Atlético de Madrid, con la misma vara de medir, y el aficionado del Atlético de Madrid también podrá decir, bueno, nosotros tenemos la mitad de presupuesto, si no me equivoco, más o menos es así. Más o menos el Madrid tiene el doble de presupuesto, que si fuera comparar el Atlético de Madrid con un equipo de la Liga que está un escalón por debajo en ese sentido, pues también en perspectiva también se puede tener en cuenta. No sé, Javier. Has jugado la carta del presupuesto de repente. Has decidido descolgarte por ahí. Vale. No, es que... Bien. Es que... son datos, Javier. O sea, ya sabes que yo el fútbol me baso de o puedo decir, o es geopolítica esto, pero claro, si son dos equipos de la misma ciudad, pues tampoco pega mucho el geo, sobre todo, o recurrir a esto, que es verdad que es un poco, siempre recurrimos cuando nuestro equipo tiene menos presupuesto que el otro, ¿no? Cuando es al revés nos da un poco igual. Pero en el Madrid sí que, concediendo lo que dices, que si alguien, Madrid ganó el partido, esto no hay que olvidarlo, yo tengo la sensación toda la temporada, más allá de este partido, que el Madrid solo necesita una chispita para que explote todo este año. O sea, que por un lado son muy buenos y pueden ganar lo que sea, cualquier título, pero que como empiecen a perder opciones de títulos, yo veo ahí muchos puntos de posibles conflictos futuros internos. No sé si bueno, pero es que yo creo que lleva así un poco desde su fundación el Madrid, sinceramente. O sea, la chispa esa que dices que está a punto todo por los aires es también lo que le hace reinventarse tanto, la sensación de que una temporada medio en blanco es el fin de los días, que hay que refundar el club. Sí, es un poco inherente al espíritu del equipo y a la afición, y a esa exigencia un poco que yo creo que en ocasiones roza la histeria y en ocasiones dinamita proyectos interesantes antes de este tiempo. Y porque el otro día lo pensaba, por ejemplo, Ancelotti realmente podría haber estado desde la 2014 en el Madrid como entrenador. ¿Sabes? Que no habría sido una locura eso como proyecto del Real Madrid, porque se ha visto que ha ganado 3 Copas de Europa con 3 equipos bastante diferentes entre ellos, y que sabe, y que es buen entrenador y que al Madrid le viene bien, pero que a lo mejor, y no quiero hacer de menos la etapa de Zidane en el Madrid, que fue muy importante, pero que es esta histeria del Madrid de que Ancelotti en su segundo año llega a semifinales de la Copa Europa, pierde, o sea, no gana nada más, y insostenible cuando venía de ganar la Copa Europa, y era un tipo que se había demostrado, y la Copa del Rey, y se había demostrado que era, que sabía, pero nada, o sea, salta todo por los aires y no es suficiente. Es verdad que es un poco el estado natural de las cosas, ¿no? En el Madrid, pero este año un poquito más. O sea, yo creo que un poquito más, no solo por Ancelotti, sino también por lo que supone quizá internamente la llegada de Mbappé. O sea, después de ganar una Champions. Claro, es que Mbappé aprieta mucho, o sea, mete presión a un vestuario, a un equipo, y eso no hay que negarlo, eso sí. Sí, pero bueno, como decimos luego, siempre, ya se apañarán, ¿no? El día que nos paguen por resolver, por gestionar eso. Lo de, por ejemplo, una papeleta para mí muy complicada que tiene ahora Ancelotti, y una papeleta porque probablemente tome la decisión que tome, va a ser injusta. Pero Brahim, que lleva marcando 2 jornadas consecutivas en los 2 partidos del Madrid, contra Betis y contra el Atlético de Madrid, pues probablemente tenga que salir del banquillo en la vuelta en el Metropolitano, porque Madrid recuperará a Bellingham y será titular, y ya no habrá espacio para Brahim.
Y te digo que sería injusto no poner a Bellingham, porque creo que Bellingham es muy bueno y es un jugador diferencial y todo esto. También sería injusto sentar a Brahim, porque creo que ha hecho méritos estos partidos y que está en estado de gracia, por así decir, o al menos está inspirado y sobre todo que ha marcado 2 goles. Y uno el de otro día del Atlético de Madrid, de jugador desequilibrante e importante. Pero claro, no vas a sentar a Mbappé, no vas a sentar por un tema ya solo por un tema político, te diría. Entonces, eso es una papeleta para Ancelotti complicada, muy complicada. No, ni a Vinicius. O sea, yo lo único que puedo... O sea, yo creo que va a entrar Bellingham por Brahim y fin, pero lo otro que podría ser es que sentara incluso a Rodrigo para meter un tercer centrocampista que fuera Modric quizá, y a lo mejor liberar así un poco a Vinicius Mbappé sin balón, no lo sé. Sí. Pero no sé, el Atlético de Madrid debe decir, Javier, que Rodrigo de Paul está muy bien, ¿eh? Es algo que aquí quizá algunos meses, no era algunos años, algunos lustros, algunas vidas, no era mi favorito, Rodrigo de Paul, pero lo veo entendiendo muy bien qué necesita su equipo en cada momento, ¿no? Si conducir a veces, si quedárselas, si acelerar la jugada. Creo que está un poco más calmado en general y le está sentando bien eso a su juego. Creo que hay 2 jugadores que están bastante bien y no son favoritos de aquí o hemos dicho que no nos han gustado mucho, pero están muy bien Rodrigo de Paul y está muy bien Tchouaméni. El otro día jugó muy bien. Y yo sabes que he sido muy, muy crítico con él, pero es que por ejemplo Tchouaméni parece otro jugador de repente, mucho más ligero de pies, arriesgando un pelín, no ese Tchouaméni que era pasecito cortísimo, trotón, en 0 riesgos, 0 muy inseguro, muy fallón, muy lento en la toma de decisiones. Y parecido a Rodrigo de Paul, en cuanto a que Rodrigo de Paul yo le veía muy fallón, muy inseguro, muchos pases, muchos fallos en las entregas, y ahora le está con mucha confianza. Y es verdad que han pegado los dos un buen estirón en el momento. Bueno, Rodrigo de Paul lleva más tiempo muy bien, pero que han dado un estirón en el momento que sus equipos lo necesitan. No criticar a un jugador convalida como defenderlo, o sea, quizá defenderlo pasivamente, ¿no? Porque en ese caso yo también he defendido a Tchouaméni. O sea, quiero decir que muchos días que quizá podríamos haber hablado largo y tendido sobre Tchouaméni, a mí es un jugador que le veo súper útil, porque además es bastante versátil. Es un tipo que aparentemente nunca se queja si juega, si no juega, si juega de central, si juega de medio, que este año tuvo una fase de sufrir bastante, pero hay que poner en contexto esto, quizá, jugando de central junto a Lucas Vázquez, que no era en su mejor momento, y con un equipo cuyos esfuerzos defensivos de los jugadores que tenía por delante pues eran más bien dudosos, ¿no? Es algo que se vio bastante evidentemente por contraste en la eliminatoria contra el City, que a los de arriba les dio por trabajar un poquito o algo más y los de atrás automáticamente todos parecieron mejores, ¿no? Y creo que este año quizá haya sido más víctima que culpable en ese sentido. Tchouaméni en algunas cosas. Tchouaméni no tiene la culpa de que no se haya fichado otro central, por ejemplo, ¿no? No, si yo creo que de central no se le puede culpar tanto, evidentemente, y creo que ha hecho buenos partidos como central. A mí en el medio del campo es cuando me ha costado más, y creo que este año que debería a lo mejor haber dado un paso adelante, creo que a veces le falla mucho, y luego que es algo que mucha gente quizá no contaba con Tchouaméni, pero yo le he visto muchas veces muy flojo defensivamente, yendo poco al choque, recuperando pocos balones, que yo creo que Tchouaméni nos esperábamos de él una versión un poco más contundente y un poco más atento en labores defensivas, y creo que es bastante relajado en ocasiones,
Y eso, si encima no estás bien, con confianza en el pase, rompiendo un poco de líneas, intentando combinar y salir, pues creo que este año hemos visto una versión peor de él. Pero también te digo que el que no está nada bien es Camavinga, y sabes que yo soy muy fan. Ya, Y ya. Camavinga, Pero hay que ha encadenado varias lesiones este año y yo creo que le falta ritmo y confianza y esa capacidad que tiene Camavinga para recuperar, para jugar bien, para ir entre líneas, le falta algo. regla número 1 de este podcast, Javier, cuando alguno de nuestros favoritos no juega bien, es un tema que no se toca. O sea, eso no. Hay que esperar a que Camavinga haga un buen partido para decir que bueno es Camavinga. Aquí lo descubriste tú, Javier. Así que yo nunca criticaré, y vuelvo a Tchouaméni, a un futbolista que tenga 5 vocales en su nombre artístico. Es algo, Sí, ¿no? es algo en lo que se fija mucho mi amigo Ramón J. Flores, por cierto. Entonces, con Tchouaméni, con 5 vocales en apellido, está bendecido ya. A Y, mí, y es pianista, además. Esto se dice poco, que toca el piano. sí, Tchouaméni, ¿eh? sí. O sea que, Me ha ocurrido últimamente que estoy diciendo por ahí que tengo entradas para ver a Oasis y entonces cuando lo voy a decir, que lo digo así un poco rápido, tengo entradas para ver a Oasis, o sea, como me trabo muchísimo y estoy por no ir ya para evitar para evitar esto. Voy a decir que pues no voy, a los renuncio a Gallagher. las entradas. A los Gallagher. Sí, estoy por empezar a decir eufemismos. Voy a ver a esta banda de Britpop muy popular de los años 90 que no es Blur. Empieza a hablar como si fueras un robot, ¿no? ¿no? Un poco así, ¿no? Sí, pero ya a la cuarta vez que me he trabado delante de gente mirándome, pero ya estoy por rendirme. ¿Tienes entradas para ti o tienes entradas para vender a la gente, o a los oyentes, o para regalar? No, tengo entradas para mí. Yo no participo en esas reventas y en esas. No, sí, es igual. En ese mercadeo. Igual organizabas el concierto tú o algo. Yo espero cualquier cosa. Ten cuidado que no te pase. Yo cuando iba al colegio, un año, además recuerdo el momento, estábamos en el banquillo, en el campo de un pueblo donde íbamos a jugar, antes de entrar al vestuario para cambiarnos y empezar a calentar. Y mi amigo Pablo Villa, estaba con mi amigo Pablo Villa, y sacó un programa de mano de las fiestas de Castellón, y otro amigo y compañero, Pablo Benavent, empezó a verlo y dijo, ostras, viene Oasis. Viene Oasis. La semana que viene viene Oasis. Se empezó a correr el rumor y luego resultó que era la orquesta Oasis. O sea, no eran los hermanos Gallagher. A nosotros nos pareció normal en nuestra infancia, porque total, si venían a Benicàssim cada 2x3, ¿no? Pues Castellón, que es más grande, pues también podían venir Oasis, ¿no? Pero era la orquesta Oasis. Así que ten cuidado, Javier. No vaya a ser que hayas comprado entradas para ver a la orquesta Oasis. Nosotros casi en nuestro... Que iremos la semana que viene a grabar después del tema de la lluvia que hemos tenido que suspender, casi nos coincide con la fiesta de la Magdalena, ¿no? En Castellón. Que como sabes que ya sé todo yo. Hombre, ¿cómo te estás informando de la cultura local, de los aborígenes de aquí? La fiesta de la Magdalena es el tercer sábado de Cuaresma, entonces sí. Estoy bastante puesto. Sí, bueno, por la alerta meteorológica se cancelaron las clases, se canceló la actividad de la universidad y, entre otras cosas, se canceló nuestro acto de grabación de los últimos. No me van a detener a mi querer conocer Castellón. No pienso detenerme. Esto no aquí vienes. El jueves que viene, en el mismo sitio, a la misma hora, a las 12, estaremos ahí. Sí, Paco Montes de Oca, ¿no? Lo permite. Paco Montes de Oca, el hombre del tiempo, por si tenemos oyentes jóvenes. Javier, el regate de Brahim en el 2-1, muy bonito a Jiménez. La gente lo está comparando con la Gravesiña, el mítico, bueno, no sé si decir regate
o que fue de Gravesen en el Real Madrid, pero nosotros como sabios del fútbol y del infrafútbol quizá, yo creo que te he hablado alguna vez de la reverenciña. ¿Tú conoces la reverenciña? Me suena de algo. ¿Te suena? ¿Te quiere sonar? Es que quizá te lo he contado no en el podcast, sino alguna noche. O sea, entonces, porque era muy de por la noche, era un amigo que se inventó un regate llamado... ¿El de los 3 pezones? No, eran 4 y no es este amigo, es Juanito Roca, que es el inventor, bueno, o el de la idea de negocio, que era muy buena, de la cocaína 00. O sea, esta, no sé si te ha contado alguna vez, o cocaína sin, ¿no? Igual que hay cerveza sin alcohol. O ahora, pues sí. Ahora a lo mejor, si la vendes cocaína con proteínas, ostras, a lo mejor lo petas, porque ahora hay tanta obsesión, todo en versión proteica, en versión en un paquete negro y venderte que tiene proteína, pues a lo mejor, o que está cortada con un poco de polvos de proteína, hay futuro. Esa es la idea buenísima. O sea, es lo que le faltaba a la cocaína 00 para tener mercado. O sea, porque, a ver, el fondo de la idea era que pues, hay mucha gente que a lo mejor que se droga por presión social y esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, tú con la cocaína 00, pues igual vas con tus amigos ahí a donde sea, no sé qué, tal y cual, pero no tienes los efectos nocivos de la droga. Y también era un poco igual que había cigarros de chocolate, ¿no? Cuando éramos niños, pues igual para tu sobrino en la comunión, ahí, pues venga, cocaína 00, va. Pero bueno, que no era el tema de Javier, era la reverenciña. Juanito Roca, se llama mi amigo que contaba esto por las noches, se inventaba un regate que era como hacer una reverencia y como casi como clavar la rodilla en el suelo y aprovechar la confusión del rival para levantarte rápido y salir un poco ahí del regate, que me recordó el movimiento de Brahim, que hay un momento que casi pierde el equilibrio, ¿no? Que creo que es lo que hace dudar a Jiménez y luego se recompone enseguida, sale por su derecha y marca un golazo, la reverenciña, Javier. Sí, a mí Brahim, o sea, se habla un poco de que fue un gol un poco churrero, ¿no? Por eso que dices que fue un poco un gesto casi técnico sin querer. Para mí parece un golazo, porque creo que además habla mucho de las virtudes de Brahim, de su capacidad para chutar con las dos piernas con una facilidad tremenda. O sea, es un ambidiestro puro. A veces se dice de un jugador que sabe pegarla bien con la izquierda o con la derecha, ¿no? Y que no es inútil, pero es verdad que hay otros que Brahim, cómo se la coloca de una pierna a otra, tiene facilidad increíble. Como en eso es un poco, o sea, zidanesco, en cuanto a que se le ha pasado de una pierna a otra y puede zumbar con bastante facilidad. Y también creo que ese regate un poco, que sí, que a lo mejor no fue algo ortodoxo, pero habla de las virtudes de Brahim. Sí, hay jugadores que tienen golpeo con las dos piernas, pero Brahim sabe hacer todo con las dos piernas y con los dos perfiles. O sea, él conduce, regatea, pasa, controla, o sea, es increíble. Y te felicito por hablar tanto de Brahim sin mencionar las palabras centro de gravedad bajo. O sea, que es algo que siempre... Me ha rondado, Te ha rondado. Rondó el tropiezo para el Barça en Lisboa, Javier, porque expulsaron a Cubarsí en el primer tiempo, porque el Benfica ya había tenido sus ocasiones desde el primer minuto, prácticamente, pero sacó ahí la competitividad necesaria en la Champions, ¿no? Para aguantar y luego dar un zarpazo con el gol de Rafinha que deja al Barça muy reforzado, ¿no? Y al Benfica alicaído para la vuelta en Montjuic. ¿Qué te pareció el partido a ti? Me parece que el Barça con 10 juega fenomenal al fútbol. Es que ya lo vimos en la Supercopa contra el Madrid, ya lo hemos visto alguna otra vez. Ayer el partido
fuera de casa, desde minuto 20, jugar con 10 contra el Benfica, que tampoco... Es verdad que ayer ves al Benfica y parece que son un poco el típico equipo que lo intentan, que son voluntariosos, pero nada les sale, pero que no son cojos. Y ayer por momentos lo parecían, de verdad, porque creo que el Barça estuvo en alguna fase tan bien que es verdad que Chesney paró muchísimas. Pero aún así, la confianza que hay que tener, y luego el gol de Rafinha, por ejemplo, es que es un jugador que está que se sale, es que lleva 9 goles en 9 partidos esta Champions. Esos son números de Cristiano Ronaldo. O sea, es muy bestia. 25 en lo que va de temporada, que son, si no lo estoy diciendo mal, si no recuerdo mal, que lo he leído antes. Creo que Flick hizo, mira, hace poco que estuve en el Rayo Villarreal, ¿recuerdas? También se quedó con 10 el Rayo y creo que hicieron lo mismo, Flick y Íñigo Pérez, que es renunciar a la media punta. O sea, me parece que es la mejor manera de gestionar una inferioridad, es no perder la amenaza arriba en ningún momento, exigir un poquito más de recorrido a tus hombres de banda y luego estar muy juntitos, ¿no? O sea, que no... Antiguamente quizá era más de quitar la gente quitaba el delantero, ¿no? Cuando se quedaba con 10 y entonces ya solo defendías. Bueno, pero ahora... La decisión de Xavi con Araujo, sí, Lamine Yamal fue. Dando a Lamine Yamal, esa yo creo que Xavi se arrepentirá de esa decisión. Hombre, y que sí, no es descabellada en ese momento y en ese día. Sí, pero la verdad es que es muy llamativo. Bueno, y si no se arrepiente, ya estás tú aquí para recordárselo. Pero que pareces yo, como el pobre Xavi. Pero sí que es llamativo porque ese día dejó a Pedri en el campo y a Pedri físicamente se le hizo un poco cuesta arriba ese partido. Es verdad que el Barça pues quizá no se juntó tan bien, no estuvo tan compacto, y el partido que hace Pedri en Lisboa, o sea, no solo a nivel de que ya sabemos que es muy bueno técnicamente, que se queda la pelota, que elige muy bien, todo eso ya lo sabemos, que viene de serie, ¿no? Pues a nivel físico también, que realmente jugó de él y de Dani Olmo, cuando no estaba Dani Olmo, ¿no? Y tengo una teoría con esto también, Javier. A ver si te convence. Mi teoría concluye que Szczęsny, el portero, no solo está parando muchísimo, sino que también es el responsable del nivel físico que tiene Pedri este año. Porque a mí me gusta imaginar que en los vestuarios de los equipos grandes tienen como, no sé, igual que les ponen fruta y líquidos así, ¿no? Para recuperarse, glucosa, cosas de esas, pues quizá tienen ahí un compartimento para unos cigarrillos, ¿no? Cosas así, tabaco, que desde que ha llegado Szczęsny, él acapara todo eso, se lo lleva, porque él sabemos que es fumador, ¿no? No lo oculta ya, me parece, ¿no? Que pero nunca lo ha ocultado, yo creo. Ni a sus padres cuando era un crío, ¿no? Con 6 años ya ahí, después de comer, sacaba y se liaba un cigarro. Un cigar, papá, ¿tienes papel? Era Szczęsny de niño. Es que también debe ser un poco agotador, ¿eh? Que tú, por ejemplo, si eres Szczęsny, que yo creo que dice, mira, yo ya no voy a ocultar que fumo, lo voy a llevar con cierta naturalidad, no voy a jugar al escondite, pero luego ya es que te conviertes en el portero que fuma. Yeah. Entonces, todo el día, todas las bromas, todos los comentarios, todas las preguntas, todas las referencias, tiene que ser agotador para él, ¿no? Sí, pero sabes, como si eso le estresa, pues se fuma un cigarro y se relaja también, ¿no? Es que lo he pensado mucho, y aquí siempre lo he dicho con el tema del que se dice que no se ha anunciado nunca un futbolista gay, ¿no? Pero yo en cierta forma, en cierta parte lo puedo entender, porque tú sales, o sea, tú dices por ahí que lo anuncias que eres gay, y yo creo que es que ya te van a convertir como en el abanderado de esa causa, vas a ser solamente ese jugador y vas a ser el jugador gay por encima de todo lo demás, ¿no? Es algo privado o de tu esfera personal,
yo creo que es que les debe dar pereza, sobre todo, ¿no? El ser reducido solamente a eso, ¿no? Que incluso es algo que queremos normalizar, pero para normalizarlo a veces se tiende a hacerlo como una excepción, ¿no? A hacerlo, ponerle en el foco por eso, ¿no? Ya, sobre todo a veces pasa. Si eres el primero, claro. O sea, pero claro, es que alguien tendrá que ser. Bueno, alguno ya lo ha dicho, pero casi siempre una vez retirado, ¿no? Y demás, pero claro, es que si no se normaliza, esto se va a perpetuar, ¿no? Era un poco como, imagino que, por ejemplo, a los primeros futbolistas negros que jugaron con la selección de Inglaterra, ¿no? No sé si fue Cunningham o de los primeros, ¿no? Que luego estuvo en el Real Madrid, o los primeros futbolistas negros que jugaron con Brasil, que ahora es absolutamente normal, incluso mayoría. Pues al principio también había mucho racismo en el fútbol en Brasil. Pues sí, a ellos también les molestaría un poco al principio tener que cargar con eso, ¿no? Pero claro, luego abren una vía para que desde pequeños la gente tenga sus referentes y se normalice y demás. Y no estoy diciendo con eso que ahora los niños empiecen a fumar de nuevo, ¿no? Como en la Revolución Industrial, para siguiendo el ejemplo de Szczesny, ¿no? Pero sí, Javier, es verdad lo que dices. Pero bueno, que mi teoría es esta, ¿no? Que ahora como Szczesny acapara todo el tabaco, quizá, pues entonces Pedri está como un cañón. No lo sé, esto es una teoría loca que yo tengo. Pero sí que estoy viendo, Javier, en el Barça, o sea, es un equipo hambriento, que creo que ya lo era con Xavi en su momento, pero que ahora es todavía más. O sea, tú ves a Íñigo Martínez en las disputas o en las protestas, o a Araujo celebrar acciones defensivas con De Jong, o cómo sale Casado a jugar, ¿no? Todo el mundo es un equipo en construcción y que quiere construir, quiere ganarlo todo. O sea, porque debe haber mucha hambre de títulos, ¿no? En esa plantilla, excepto Lewandowski, pues yo diría que prácticamente nadie sabe lo que es ganar la Champions. Comer caliente. Ganar la Champions, ¿no? O sea, es que estaba repasando mentalmente la plantilla. Bueno, Ter Stegen ganó la Champions, pero aunque no está jugando. Pero yo creo que, sí, que es pero, una, por ejemplo, es que yo creo que la viva imagen de esto es Rafinha, que este verano todo el mundo hablaba de fichar a Nico Williams y a él traspasarle directamente, y eso yo creo que le hirió muchísimo en el orgullo. De hecho, incluso él mismo participó en eso, porque por lo visto había no sé quién era, un youtuber del Barça o algo así, que subió una camiseta con el número de Rafinha, o sea, la camiseta de Rafinha con el nombre de Nico Williams, y Rafinha lo puso en comentarios como la tremenda falta de respeto que era eso, ¿no? Para él. El otro día vi también a Lamine Yamal, que respondía a un youtuber, a un instagramer, o no sé cómo, no sé quién exactamente, con un emoji, o tú estás loco, le dijo algo así, porque sí, Rafinha le puso como las notas del emoji partido de risas, ¿no? Y digo, sí. Yo no sé, yo es que hay muchas cosas que ya siempre mi pensamiento es que soy viejo y no entiendo estas cosas un poco, ¿no? ¿Por qué entran al trapo ahí, no? Porque están pendientes de lo que diga un youtuber ahí. No lo sé, con todo el respeto al youtuber, a YouTube y a la tecnología, ¿no? Pero no, que sí, pero no, es como si respondiera a un tertuliano, a lo mejor, ¿no? Quiero decir, que a un tertuliano de la radio yo pasaría del tema. Sí, yo por supuesto, pero que pues alguna vez yo creo que te debes calentar, y yo creo que es tentador callar bocas, ¿no? Yeah. Eso también lo hacía Kroos a veces, pero con Kroos, que tenía ese humor tan un poco cáustico, un poco muy, muy irónico, también a veces se metía a contestar a alguien y demás, o a retuitear algo de manera irónica y hacer un comentario sarcástico. Es verdad que debe ser difícil. O sea,
yo he tenido la desgracia entre ayer y hoy que se ha viralizado un tuit que puse anoche, porque mi hijo Álvaro, que ya te dije que tenía la manía de apagar el decodificador El de la tele, sí. de Movistar, pues ha pasado a otro nivel y ahora lleva un tiempo lanzando objetos a la televisión directamente. O sea, lo que no consiguieron mis padres, que era que yo dejara de ver la televisión, pues quizá lo consiga mi hijo, ¿no? Pero entonces puse una foto que como había dejado la tele y esto va creciendo, cada vez veo peor el fútbol y la tele en general, y esto pues ha hecho gracia, por lo que sea, se ha viralizado y tú sabes la cantidad de consejos de crianza que estoy recibiendo en los comentarios. Que sí. De comentarios también anti niños. O sea, parece que está el mismísimo Herodes ahí tuiteando. También pro niños. También detecto potenciales agresores de mi hijo si lo ven por la calle, o potenciales agresores de mi persona si me ven también, ¿no? Insultadores profesionales. No, por eso que... y claro, eso para ellos debe ser todos los días. O sea, debe ser todos los días. Todos los días. Y multiplicado por 1000, obviamente. Debe ser agotador y pesado. Y además, yo te dije también alguna vez que yo ya he escrito un artículo para Libero de fútbol playa y de repente empezaba gente a escribir del Barça, pero del Barça de lugares recónditos, y de vez en cuando me llegaba y yo no entendía nada, porque de repente me etiquetaban. Y me fijé un poco y era porque el último tuit que tenía Quique Setién era el retweet de ese artículo. Entonces la gente cuando se calentaba, cuando estaba Setién en el Barça, iba a su Twitter y ese era el último tweet que tenía él en entonces le daba a contestar. Entonces, claro, yo empezaba ahí y yo decía, no entiendo nada. Pues si eso además, que es una forma de llegar a él complicada, ¿no? Porque lo normal es citarle y ya está, o ponerle... pero ya aún así me llegaban un montón y yo estaba harto de rebote. Imagínate lo que tiene que ser el día a día, ¿no? Hombre, y yo entiendo que a veces un comentario es disuasorio para que oye, ya está, pero es verdad lo que dices tú, que al final les das más visibilidad y todo esto y es horrible. La de mi compañero Bartomeu Roch, que su correo era barto@gmail o algo así. Y le llegaban bastantes emails de insultando a Bartomeu, el expresidente del Barça, incluso con planificaciones, ¿no? Que la gente proponía planificaciones de la plantilla, a quién vender, a quién comprar, por cuánto. O sea, era fantástico. Había gente por ahí que, ¿no? En Twitter siempre salía de vez en cuando un Luis Suárez, que no era Luis Suárez, era otro Luis Suárez, pero tenía digamos... sí, y Chelsea también. Chelsea era una chica y la pobre... yo creo que tuvo que monetizarlo de alguna manera y yo creo que lo vendió entre comillas al Chelsea y ya está, porque por su salud mental. También he de decir que uno de los tuiteros que ha comentado esto que he colgado estos días me ha puesto en mi sitio, Javier. Lo he visto. Porque yo explico que mi hijo de 1 año, 1 año y medio tiene, o casi 2, entonces nuestro amigo Chimo Eneas, que quizá no tiene por qué saber mi vida entera, ¿no? Me dice, pero ¿desde cuándo tienes un hijo de 1 año? Entonces yo me creo muy listo y le digo, pues desde hace 1 año, casualmente. Pero entonces llega la verdadera inteligencia de Arasi Eje y me dice, no, hace 1 año tendrías un hijo de 1 día, no de hace 1 año, ¿no? Y yo asumo la lección de humildad que he recibido por Arasi. Te han puesto en tu sitio, ya está, no pasa nada. Me han puesto en mi sitio, en el sitio de los tontos, Javier. Pero bueno, solo por completar, el Athletic de Bilbao perdió en el último minuto contra la Roma 2-1, pero queda la vuelta en Bilbao. La Real ha empatado 1 con el United y el Betis ha empatado 2 con el Victoria de Guimaraes en la Conference. Esto para nuestros oyentes que se informan de los resultados gracias a nosotros, Javier. Y quizá podemos hacer un gol cantado rapidísimo para terminar. Vale, dile. A ver, mira. A ver, que tengo aquí los goles cantados. Mister Otto León,
nos ha escrito: gol cantado. Enrique, revisando la discografía de Andrés Calamaro, encontré una canción llamada Estadio Azteca. Y nos dice: solo hay una mención en la letra. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. Javier, veo que ya manejabas esta referencia futbolera de Calamaro. Hombre, esa canción es de mis favoritas de Calamaro. Del disco El Cantante, me acuerdo. ¿Tú no crees que a Calamaro se le respeta un poco menos últimamente desde que se hizo famoso Bob Esponja y Calamardo también? ¿No? Que la gente... ¿no? Sí. Luego también todo el tema de la sobreexposición que ha tenido en redes sociales. También eso no... pues se mete... Ese sí que se mete en jardines y se pone a discutir con todos y se enfanga y va ahí al trapo. Sí que tengo que revisar las menciones para ver si Calamaro me ha escrito: eres un boludo, yo le he pegado una hostia a tu hijo y hay que darles educación, ¿no? Esas cosas, quizá, no lo sé. Lo veré. Es que lo he silenciado, ya me he cansado un poco. Entonces no estoy preparado para la fama, Javier. Como los jugadores que se quedan en un equipo pequeño. Yo soy de equipo pequeño, Javier, quizá lo podemos desarrollar otro día, porque hablaremos enseguida en el fin de semana, porque vuelve la Liga, que a ver qué pasa, a ver si el Madrid vuelve a la senda de la victoria en la Liga, que va una racha fatal, a ver el Barça si le pesa la Champions, el Atlético de Madrid igual, y hablaremos el fin de semana, Javier. Hablaremos que la semana que viene promete ser divertida. Estaremos además en Castellón y será una semana especial para mí por poder estar grabando ahí contigo en tu ciudad, conocerla bien. Me llevarás a algún sitio a comer o a cenar especial, supongo, espero. Hombre, sí, nos llevan los de Guillermo, el organizador, ya me ha dicho dónde comemos y todo, pero te quiero sorprender. Pero yo creo que desde el siglo XIII que fundaron Castellón, o sea, desde que vino Jaime I, o Jaume I, como se le llama aquí. O sea, se llama igual que la universidad, es increíble. Sí. Es que no te vayas tú de aquí con que en lugar de Uji, por Jaime I, se llame Uja, por Javier Aznar. Entonces, solo te digo eso. Sí. Eso... Pero además es muy de... A mí pasa mucho, por ejemplo, en Madrid con los colegios mayores, ¿no? Que tienen nombres de personas importantes y demás, o alguna universidad. Y pues tú imagínate Jaime I, ¿no? Sus logros, lo que consigue y demás, y que le digan: ¿sabes qué? Dentro de unos años habrá una universidad a tu nombre, donde la gente aprenderá y demás. Y el tío diría: yo, pues si lo llego a saber, aquí matando, ¿no? Matando infieles, jugándome la vida, para que luego vayan ahí una liga, para que hagan una liga de futbito. Sí, y le diga: pero se llamará Jaime I. Sí, pero la gente la conocerá como Uji, más corto. Que tiene mejor naming. Uji. Sí, pero esto era un chiste que yo solía contar de Jaume I, o sea, era que era en el 9 de octubre, era mi chiste del 9 de octubre, que era el 9 de octubre llegó Jaume I a Valencia y le cantaron, el 10 de octubre le cantaron Jaume vete ya, ¿no? Esa época que Valencia destituía a entrenadores en octubre a menudo. Pues, lo contaba fatal, el chiste es que no me acordaba, pero pero sí. El concepto es ese, el concepto queda claro. Entiende, el concepto es ese. Pues no lo contaré el jueves que viene, Javier, pero tú tenlo preparado por si acaso para aparecer del terreno. Te mando un abrazo enorme, Enrique, a ti y a los oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio.
Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.